intercede hoy por mí. Gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá. Y en sus manos, por su amor, mi nombre ya grabado está. Y mientras en su trono esté, nadie de él me apartará. Nadie de él me apartará. Cuando he caído en tentación y al sentir condenación, al ver al cielo encontraré al inocente quien murió. Y por su muerte el Salvador ya mi pecado perdonó, pues Dios el justo aceptó su sacrificio hecho por mí, su sacrificio hecho por mí. Su sacrificio hecho por mí. Aquel Cordero Redentor, quien al morir resucitó, el inmutable gran yo soy, el Rey de gloria y majestad. Unido a él no moriré, pues con su sangre me compró. Mi vida escondida está en Cristo Dios mi Salvador, en Cristo Dios mi Salvador, en Cristo Dios mi Salvador. El trono celestial, Él intercede hoy por mí. Gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá, quien por siempre vivirá, quien por siempre vivirá. Hermanos, ¿cómo están? Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo y es un gozo poder nuevamente estar acá reuniéndonos a través de esta transmisión. Y el himno que cantábamos se titula Ante el trono celestial. Y en Hebreos capítulo 4, versículos del 14 al 16 nos dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue
tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Jesús, el Hijo, quien padeció la crucifixión en una cruz, murió por nuestros pecados. Él pasó por pruebas, por todo lo que nosotros podamos pasar hoy en día en esta tierra. Y Él entiende, solamente hay que ir a Dios y decirle lo que nos está pasando en nuestras vidas. Y la palabra del Señor lo dice, si nosotros vamos a Él, Él nos va a entender y Él nos dará el oportuno socorro. Así que adoremos al Señor en este tiempo por todo lo que Él hace por nosotros y por todo lo que hizo. Gracias a su gracia, nosotros somos salvos por creer en Él y todo lo que hizo Él por nosotros. Y así que, hermano, hermana, amigo, amiga, quienes están ahí del otro lado, también estamos contentos porque usted está conectado. Y la palabra del Señor también nos habla en Salmo 133. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es un gozo nuevamente saber que usted está conectado ahí con nosotros. Y es tiempo, aprovechemos este tiempo de alabar, adorar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que para seguir les invito a orar conmigo ahí donde se encuentre. Inclinen su rostro y acompáñenme a encomendarse a Dios. Oremos. Padre Celestial, gracias te doy, Padre. Te damos por este tiempo, por la libertad que nosotros tenemos, Padre Celestial, de estar reunidos acá tus hijos, de esta manera, Padre Celestial, hasta cuando tú lo permitas y podamos estar juntos, Padre, físicamente. Señor, gracias, Padre, por tu tiempo, por tu palabra, que tú nos permites, Padre, tenerla con libertad y aprender más de ti, Padre Celestial, y ser el manual de nuestra vida, Padre Celestial. Encomendamos, oh Dios, este tiempo, que tú seas glorificado y dirígelo, Padre, de principio a fin, Señor. Y gracias, Padre, porque hoy nos hablarás a través de tu siervo, el pastor, a nuestros corazones, Padre amado. Oh Dios, te rogamos y encomendamos, Padre, en tus manos, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. La sangre de Jesús me redimió, me perdonó y libertad me dio. Tu majestad está dentro de mí, por siempre creo en ti, por siempre creo en ti. Me inundas con justicia y gracia cautivó mi corazón. Tu espíritu me guía a la verdad. Tu amor no fallará, tu amor no fallará. Por amor Dios dio
Qué bueno que nuevamente estemos juntos, alabando y adorando a nuestro Señor. Y ahora lo vamos a hacer mediante la entrega de nuestras ofrendas, de nuestros diezmos, y también invitándolos a que participemos de alimentos para las canastas que son repartidas luego a familias necesitadas. La palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 16, versículo 2 nos dice lo siguiente: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya sido prosperado, guardándolo para cuando llegue el momento de la recolección de la ofrenda. El apóstol Pablo nos dice que, primero, que cada primer día de la semana, que es parte del culto de oración en el día del Señor, como hoy. ¿Quién es cada uno de nosotros? Tiene el privilegio de dar. Este privilegio es de todos. Nadie debe privarse de la gracia de esta contribución. También dice ponga aparte, que significa santifique, separe para este fin específico de adorar a Dios, algo según haya sido prosperado. Y nos relata el apóstol Pablo en 2 Corintios 8:3 que había una iglesia, la iglesia de Macedonia, que daba mucho más allá. Dice, doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Con este espíritu entonces ofrendemos en el nombre de Dios. Oremos. Padre y Señor nuestro, te agradecemos, te alabamos, te bendecimos, porque tú, Señor, nos has acompañado durante esta semana, nos has provisto, Señor, de alimentos y nos has suplido toda necesidad. También queremos rogarte que bendigas y proveas trabajo al que está desocupado. Y queremos pedirte que bendigas esta ofrenda levantada en tu nombre, que sea para beneficio de tu obra. En el nombre de Jesús. Amén.
antigua ya la he dejado. La vida antigua ya la he dejado. La vida antigua ya la he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Buenas tardes, y qué bueno que podés seguir conectado ahí del otro lado, qué bueno que podemos compartir este tiempo juntos de adoración al Señor, porque verdaderamente el Señor nos está sorprendiendo y qué bueno que es ver el amor de Dios que sigue obrando y que nos sigue desafiando a crecer. A pesar de la cuarentena, Él nos sigue sorprendiendo y nos sigue haciendo avanzar hacia aquello que tiene para nosotros, ¿sí? Ese llamado que Dios tiene para nosotros es que vamos tomando decisiones, vamos creciendo y avanzando hacia ese lugar. Y estamos hablando de crecimiento, y hablamos el domingo pasado que había dos cuestiones que detenían el crecimiento. ¿Se acuerdan? Hablamos de Ezequiel 8 y hablamos de los pecados ocultos. Esas cosas que no sabemos o que muchas veces queremos ocultar bajo la alfombra y que hacen que nos detengamos. Que vivamos en el pasado tratando de vivir una vida que realmente no estamos dispuestos a vivir. Y en segundo lugar mencionamos la mala alimentación, y hoy vamos a hablar de la mala alimentación. La vida cristiana es comunión con Dios. La vida cristiana es comunión con Dios. La vida cristiana no es ir a la iglesia, la vida cristiana no es una práctica religiosa, la vida cristiana no es un conocimiento, sino que la vida cristiana es comunión con Dios, es decir, un diálogo y una relación de Dios conmigo y mía con Dios. Dios quiere ser mi amigo, Él es mi Padre, Él es mi Señor, pero sobre todas las cosas es un Dios de amor que se ha entregado por mí. Y es por eso que yo le doy mi vida a Él, ¿sí? Ahora, ¿cómo estamos respecto a esto? El jueves hablábamos en Mateo 13, en la parábola del sembrador, y ahí veíamos que este sembrador salía a sembrar la semilla que era la palabra de Dios. Y hablamos que había 4 tipos de terreno, y veíamos que en esos 4 tipos de terreno se producía la semilla de diferentes maneras. Estaban los de junto al camino, que venían los pájaros y la comían porque no se producía nada. Así que la semilla era comida por los pájaros, y este era un símbolo del diablo cuando roba la semilla de la palabra de Dios y la persona ni siquiera llega a creer. Después están los que crecen entre pedregales y que su raíz no toma profundidad, ¿sí? Entonces salen de un momento a otro muy rápidamente, pero al no tener profundidad no permanecen en el tiempo. También están los que crecen entre espinos, que crecen, pero las preocupaciones de la vida, los deseos de este mundo, terminan asfixiando esa planta y terminan muriendo. Y finalmente está el terreno que es buena tierra, en donde la semilla es sembrada y produce un buen fruto, en donde produce mucho fruto, ¿sí? Entonces la pregunta que nos hacíamos el jueves era ¿qué clase de terreno soy? ¿Sí? ¿Qué tipo de terreno soy? Sin embargo, hoy quiero responder a otra pregunta, y es con respecto a esta parábola también. Es ¿cómo puedo convertirme en buena tierra?
Porque yo puedo identificar qué clase de terreno soy, pero si de repente me encuentro como entre espinos, como pedregal, o alguien que sinceramente no ha creído la palabra de Dios, ¿cómo puedo convertirme en buena tierra? Porque ¿sabes qué? Te quiero decir que tu condición no es terminal, ¿sí? No quiere decir que te tenés que quedar ahí donde estás para siempre, sino que Dios puede hacer una obra en tu vida, que Él puede cambiar tu situación, no importa lo que hayas decidido hasta hoy, sino que Dios puede hacer que esa semilla que es sembrada en tu vida produzca buen fruto, es decir, que pueda crecer en tu vida. Dios puede producir en cualquier persona, no importa el trasfondo del que venís, las decisiones que venís tomando, no importa eso, sino que el poder de Dios, que es el mismo ayer, hoy y por siempre, es el que puede producir una buena tierra en tu vida. Ahora, hablamos de que la segunda causa que detiene el crecimiento es la mala alimentación. Y en Mateo 4 hablamos de la alimentación espiritual. Mateo 4, ahí está la tentación de Jesús, ¿sí? Las tentaciones de Jesús. Y la primera tentación que viene, ¿sí? Dice así, Mateo 4, del 1 al 4 justamente, dice: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto, para que allí lo tentara el diablo. Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. En ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le dijo: no, las Escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Jesús aquí estaba citando a la palabra de Dios. Sí, en el Pentateuco, en Deuteronomio 8, encontramos esta palabra, donde dice que el pueblo de Israel fue llevado al desierto y Dios lo alimentó con maná para que entienda que el hombre no vive solo de pan, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Es Dios el que nos alimenta a través de su palabra. Nuestro alimento espiritual es la palabra de Dios. Por eso hablamos que lo que detiene el crecimiento es una mala alimentación, pero hoy te quiero hablar de una buena alimentación. Lo que vos necesitas para crecer es una buena alimentación. ¿Cómo te podés producir, cómo podés ser un buen terreno teniendo una buena alimentación? Y hoy te quiero ser bien práctico, ¿sí? Quiero enseñarte a cómo sacar el mayor provecho de tu lectura bíblica. Miren, hay mucha gente que lee la Biblia. Muchos, exactamente casi todo el planeta, menos las culturas no alcanzadas por el Evangelio, ha leído o tiene conocimiento de lo que es la Biblia, o al menos conoce quién es Jesús. Sin embargo, no todos han sido transformados por el poder del Evangelio, es decir, por el poder que habita en la palabra misma de Dios, ¿sí? Esa palabra misma que hizo los cielos y la tierra, ¿sí? Que es la palabra que Dios produce de su boca, es la misma que tenemos en la Biblia. Sí, ustedes ven aquí, yo tengo en mi casa muchas Biblias, tengo muchos libros que hablan de la Biblia, pero es el poder transformador de la Biblia lo que hace que una vida pueda ser cambiada. ¿Y por qué sucede eso? Porque es Dios hablando en mi corazón. Porque el Espíritu de Dios a través de su palabra viene hasta lo más profundo de mi corazón y lo cambia. Expone todo aquello que está mal y lo cambia. Me muestra en lo que estoy equivocado y a través de eso puedo reconocer su amor y puedo ver que hay perdón para mí. Eso es lo que produce la palabra de Dios. Pero mucha gente se acerca a la Biblia como un libro de estudio, como un libro más, como un libro de historia, claro, porque tiene contenido histórico también. Entonces empiezan a estudiar, empiezan a tratar de conocer eso que dice la Biblia, pero como algo meramente intelectual. Miren, hasta el diablo conocía las Escrituras. De hecho, en las tentaciones de Jesús, el diablo lo tienta con la misma palabra de Dios, torciendo una verdad para que sea una mentira o una verdad a medias para hacer caer a Jesús. Pero Jesús, que conocía las Escrituras, se defendió también a través de la palabra de Dios y él pudo exponer una razón clara de lo que Dios quería para su vida. Por eso que necesitamos una buena alimentación espiritual y la hallamos en la palabra de Dios. Por eso Jesús le dijo: no vive el hombre solo de pan, sino de toda palabra que proviene de la boca de Dios. Es la palabra de Dios la que sustenta nuestra vida. Fíjense que Jesús en el desierto, después de pasar 40 días y 40 noches sin comer, tenía mucha hambre. Sin embargo, la palabra de Dios lo sostuvo y él no cayó en la tentación del diablo. No cayó, sino que creyó y fue mucho más allá de sus fuerzas. En esta predicación, en esta breve reflexión,
Quiero que puedas comprender cosas que hacen que vos entiendas la palabra de Dios, que puedas aprender de la palabra de Dios y que no se transforme en un libro más a leer, sino que se transforme en una guía para tu vida, en un consejo para hallar sabiduría, que se pueda transformar en esa palabra de aliento en el momento de dificultad, que se pueda transformar en esa promesa que es para mí y para vos y que nos da paz hacia el futuro, que nos trae bienestar, en ese consejo útil de manera práctica. Esto es la palabra de Dios. La palabra de Dios hace sabio al sencillo. ¿Sí? La palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios es aquella que puede guiar tu vida a una vida más plena. ¿Te sentís seco? ¿Te sentís frustrado? Te quiero decir que la palabra de Dios habla de todo esto. ¿Te sentís que estás desconectado con Dios? Es la palabra de Dios la que te puede conectar con su vida. Por eso te quiero enseñar hoy 6 maneras de aprender de tu Biblia, ¿sí? Ya sea del celular, la podés tener en el celular, la podés tener en un libro, la podés tener, en la computadora, no importa. Lo importante es que esa palabra que está ahí pueda llegar a tu corazón y transformarte. Por eso te quiero invitar a que puedas tener ahí en tu mano una hoja y un papel. Y ahí en esa hoja y el papel, te voy a dar un poquito de tiempo mientras te explico, puedas dibujar tu mano. Así, el contorno de tu mano, como nos enseñan cuando somos chiquitos. Y a partir de ahí vamos a aprender algo muy práctico para que vos puedas aprender a leer la Biblia y a aprender a sacar consejos de Dios para tu vida. Puedas tener un encuentro con Dios guiado por el Espíritu Santo cada vez que abrís tu Biblia. 6 maneras de aprender la Biblia. Pudiste ir haciendo tu mano, pudiste buscar una hoja, un papel. Bueno, dibujá ahí tu mano y de esto se trata. Miren, el proceso es el siguiente. Cuando yo voy a leer la Biblia, le pido a Dios que me hable a través de su palabra, ¿sí? Entonces, no es simplemente que yo voy y leo sistemáticamente o analíticamente, sino que estoy esperando que Dios me dé una palabra a mi corazón, ¿sí? Como cuando leo para predicar, como cuando leo para poder entender algo que tengo que cambiar en mi vida, así busco que Dios me hable. Entonces, hoy te quiero enseñar estas 6 maneras de aprender a leer tu Biblia para tener una buena alimentación. Bueno, lo primero que te tengo que decir y la primera de las maneras, en tu mano, ahí en el dedo más chiquito, tenés que anotar. ¿Hiciste tu mano? Muy bien. Si hiciste tu mano, te voy a pedir que anotes en el dedo más chiquito, escuchar. Lo primero que tengo que hacer es escuchar la palabra de Dios. Por ejemplo, en este momento vos estás escuchando la palabra de Dios, ¿sí? La Biblia misma dice que la fe viene por oír. Necesitamos escuchar para que se produzca fe en nosotros que nos lleva a creer. De esto se trata, de que cuando escuchamos se produce fe en nosotros. De hecho, la primera vez que escuchaste la palabra de Dios y creíste, la escuchaste. Así sucedió, vos escuchaste, alguien te predicó y entonces decidiste creer en Jesús. Alguien te dijo, ¿querés aceptar a Jesús en tu corazón? Y vos dijiste, sí, lo quiero aceptar. Eso fue porque escuchaste. De hecho, Romanos 10:14 dice, ¿y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se lo diga? Claro, porque necesitamos hablar la palabra de Dios para que escuche mucha gente que no cree. Entonces el escuchar hace que se produzca en nosotros una fe para creer el mensaje del Evangelio. Necesitamos escuchar. ¿Sí? En Romanos 10:17 dice, así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Entonces, lo primero que tenés que hacer es escuchar. La fe viene por escuchar la palabra de Dios. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, ya sea a través de esta predicación, a través de cuando vamos a la iglesia, cuando escuchamos un maestro de la palabra, cuando pones YouTube en tu casa y escuchas una predicación, estás escuchando la palabra de Dios. Y eso lo que hace es producir fe en tu vida. Por eso es muy importante escuchar la palabra de Dios. Pero te quiero decir una mala noticia con respecto a esto. Que el miércoles, cuando termine estos días, llegue el miércoles, el 95% de lo que escuchaste hoy, incluso en esta predicación, lo vas a haber olvidado. Sí, porque olvidamos el 95% de lo que escuchamos en 72 horas. O sea que de aquí al miércoles vas a haber olvidado casi todo lo que escuchaste hoy. Por eso, aparte de escuchar, acordate bien, aparte de escuchar
para retener la palabra de Dios, necesitas leer la palabra de Dios. Sí, necesitas leer, tener un hábito sistemático y constante. La lectura nos da comprensión de las verdades profundas de Dios, nos enseña a seguir su instrucción, obedecer sus mandatos y a alcanzar sus promesas. La lectura de la palabra de Dios ha transformado vidas y naciones enteras. Esto sucede cuando leemos, cuando nosotros nos metemos en el texto de la palabra de Dios, cuando empezamos a tratar de comprender por nosotros mismos qué es lo que dice el mensaje de la palabra de Dios. Cuando empezamos a analizar cada oración, cuando empezamos a conocer los personajes, cuando empezamos a ver los eventos de la historia, tanto en el pueblo de Israel como en el Nuevo Testamento, empezamos a conocer la historia de Jesús de primera mano, porque la lectura es eso. La lectura es cuando conocemos de primera mano una historia. Y de esto se trata. Entonces tenemos que escuchar y tenemos que leer. Fíjate lo que dice el consejo de Dios al pueblo, dice en Deuteronomio 31:10. Luego Moisés les dio la siguiente orden. Al final de cada 7º año, el año de liberación, y durante el festival de las enramadas, le harán este libro de instrucción a todo el pueblo de Israel, cuando se reúna ante el Señor su Dios en el lugar que Él elija. Convoquen a todos, a hombres, mujeres, niños y a los extranjeros que vivan en sus ciudades, para que oigan lo que dice el libro de instrucción y aprendan a temer al Señor, su Dios, y a obedecer cuidadosamente todas las condiciones de estas instrucciones. Debían leer el libro, debían leer la Biblia, ¿sí? Para ellos esto era similar a la Biblia, era el Pentateuco, en realidad toda la ley, ¿sí? Ellos debían leerla y el pueblo debía escuchar, ¿sí? Entonces te dije que tenés que escuchar la Biblia y tenés que leer la Biblia. Estos dos hábitos son fundamentales en la vida del cristiano, pero además de esto, en tu lectura también tenés que estudiar. En el tercer dedo, en el medio, tenés que poner estudiar. Escuchar, leer, estudiar tu Biblia. Tenés que estudiar, es decir, un análisis metódico del significado de la porción leída. Comprender su contexto histórico como cuestiones particulares que pueden influir en su comprensión. Estudiar. ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo lo que dijo? ¿Qué sucedió en el momento cuando se acercó a tal persona? ¿Y por qué no se podía acercar? ¿Qué sucedió en el momento cuando Daniel estaba en Babilonia? ¿Cuál era la situación que estaban viviendo todo el pueblo? ¿Cuál era la situación mundial? ¿Por qué se dice tal profecía? Bueno, todo eso es un análisis metódico del significado, tratar de ver las estructuras gramaticales de toda la Biblia para poder comprender mejor. No es solamente tomar, leer y ya está, ya me sé la Biblia, sino que estudiarla, profundizar en el estudio, tener herramientas de comprensión lectora para poder estudiar bien. ¿Sí? Esto se hace con cualquier libro. Bueno, con la Biblia también lo tenés que hacer. Nada más que la Biblia, cuando estudiamos la Biblia, empezamos a tener una comprensión más plena de lo que Dios nos quiere decir. Cuando empezamos a ver qué decían en los idiomas originales. Fíjense, cuando predicamos muchas veces utilizamos varias versiones de la Biblia. Y esto es para tener un sentido más amplio de lo que significa un pasaje determinado. Es porque podemos decir las cosas de diferentes maneras, pero para tener un sentido más pleno de una palabra debemos estudiarla. Debemos tratar de profundizar en nuestra lectura a tal modo de comprender específicamente qué es lo que quiso decir el autor de ese pasaje, el autor de ese libro, el autor de esa profecía. Bueno, que finalmente es Dios hablándonos a nosotros. Fíjense, y tenemos un ejemplo de alguien que se decidió a estudiar la Biblia. Ahí en Esdras, en el capítulo 7 dice, así fue porque Esdras había decidido estudiar y obedecer la ley del Señor y enseñar sus decretos y ordenanzas al pueblo de Israel. Esdras fue alguien que enseñó la palabra de Dios, pero también tenía decidido estudiar de antemano. Era alguien muy versado en la palabra de Dios, preparado totalmente en la palabra de Dios para poder comunicar las enseñanzas que Dios demandaba al pueblo. Por eso necesitamos estudiar la palabra de Dios. Y fíjate que dice Proverbios 1:5, que el sabio escuche estos proverbios y se haga aún más sabio. Que los que tienen entendimiento reciban dirección.
Al estudiar el significado de estos proverbios y estas parábolas, las palabras de los sabios y sus enigmas, el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Ahí en los proverbios el sabio nos dice, no tenemos que despreciar la sabiduría, no tenemos que despreciar la disciplina. Por eso estudiar y profundizar en los pasajes bíblicos es una manera efectiva de aprender y de poder alimentarnos bien de la palabra de Dios. Entonces te dije, escuchar, leer, estudiar. Escuchar, leer, estudiar. El cuarto dedo, ¿sí? Ahí en tu mano, el dedo índice, lo que vos tenés que hacer, el cuarto hábito que vos tenés que adquirir es memorizar la palabra de Dios. Y ahí escribí memorizar la palabra de Dios. Es decir, generar un depósito de recursos en nuestra mente y en nuestro corazón que contenga la palabra de Dios. ¿Y cómo hago para memorizar? Bueno, lo podés hacer de cualquier manera. Lo podés hacer seleccionando un versículo y repetirlo hasta recordarlo, hacerte un cartelito. Antes, cuando yo era adolescente, nos poníamos unos papelitos así que los teníamos en el bolsillo, en la billetera o en algún lugar y lo íbamos repitiendo hasta que esa palabra quedaba fijada en nuestra mente. ¿Y para qué se hace esto? ¿Y por qué tengo que memorizar y saber de memoria? Bueno, porque en el Salmo 119:11, y va a ser el único que voy a citar, porque te podría citar un montón de pasajes, pero dice el Salmo 119:11, he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Cuando nosotros tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón, nos hace crecer en nuestra vida espiritual porque no pecamos. Porque el recurso de la palabra de Dios viene en el momento de la tentación. Esto le pasó a Jesús. Jesús, cuando vino la tentación, Él adquirió de su depósito del corazón, que Él había guardado la palabra de Dios, y dijo lo que ya sabía. No es que Jesús en el momento tuvo una iluminación. No. Él había estudiado, había memorizado. Esto hacían los judíos, por eso Jesús sabía la palabra de Dios, porque la había memorizado, la había guardado en su corazón, y en el momento de la tentación vino la palabra de Dios porque Él ya la sabía. Por eso debemos memorizar la palabra de Dios, tener ese depósito en nuestra mente y en nuestro corazón para que en el momento de la prueba, en el momento de la aflicción, en el momento de la tentación, en el momento que tengas que decidir, en el momento que tengas que elegir lo mejor, tengas la palabra de Dios a mano. No siempre tenemos un celular a mano, no siempre tenemos una Biblia a mano, no siempre tenemos una computadora a mano, pero en nuestra mente y nuestro corazón, cuando tenemos guardada la palabra de Dios, memorizada, es ahí cuando siempre la tenemos a mano. Así que, en cuarto lugar, tenés que memorizar la palabra de Dios. En quinto, es meditar, es pensar seriamente en la palabra de Dios. Reflexionar sobre mi situación frente a ella. Procesarlo en mi corazón. Meditar, ¿sí? Meditar la palabra de Dios. Si pones ahí en tu dedo gordo, en tu dedo pones meditar. La quinta pata es meditar la palabra de Dios. Es pensar, es todo el tiempo confrontarme con la palabra de Dios y pensar, decir, bueno, ¿cómo quedo respecto a esto que dice la palabra de Dios? ¿Qué debo hacer yo referente a lo que dice la palabra de Dios? ¿Tengo que cambiar algo en mi vida? ¿Qué es lo que quiso decirme esa palabra a mí? ¿Qué es lo que pasó al pueblo de Israel? A los discípulos, qué es lo que hizo Jesús referente a una palabra, cómo la explicó Pablo esa palabra frente a una iglesia. Bueno, eso es meditar, es pensar constantemente y seriamente en la palabra de Dios. Ahí en Deuteronomio 11:18 dice, por tanto, comprométete de todo corazón a cumplir estas palabras que te doy. Átalas a tus manos, llévalas sobre la frente para recordarlas. Enséñalas a tus hijos, habla de ellas en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Escríbelas en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Meditar todo el tiempo, cuando ando en la calle, cuando voy a comprar, cuando voy al supermercado. No me olvido de la palabra de Dios, sino que medito en ella. ¿Sí? Y ahora más adelante vamos a pensar en un pasaje que completa todo esto. Pero meditar, entonces la quinta cosa que debemos hacer es meditar. Ahora, si yo tuviera todo eso y yo quisiera retener la palabra de Dios,
bien, puedo tener bastante fuerza, pero para retenerla finalmente y que no me sea quitada, para poder retener esta palabra de Dios, tendría que poder agarrarla con toda mi mano. Y entonces sí sería muchísimo más difícil que alguien me la robe. Que sea un buen terreno. ¿Sí? Hablábamos del terreno junto al camino, que venían los pájaros y la comían. Bueno, para que nadie te robe la palabra de Dios, finalmente en la palma de tu mano lo que tenés que hacer es aplicarla. Finalmente es lo que hace que podamos integrar toda nuestra vida con los principios bíblicos y ser transformados en toda nuestra manera de vivir. Y Jesús lo explicó maravillosamente, así que no me voy a detener en mucha explicación propia. Jesús en Mateo 7, al final del Sermón del Monte, después de dar la explicación de todos los principios del reino, Jesús dijo: voy a comparar a aquel que oye esta palabra y la pone en práctica a una persona que es prudente. Y él habló de edificar sobre dos cimientos y lo dijo así en Mateo 7, 24. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva cántaros y suban las aguas de la inundación, los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre el lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. ¿Dónde vas a construir? Aplicar la palabra de Dios te lleva a construir tu vida sobre la roca. Miren, es mucho más fácil de conservar cuando se están utilizando todos los dedos de la mano y la palma. La razón de que la gente no madura es por la falta de constancia en su tiempo con Dios, de su estudio y de su buena alimentación. Necesitamos tener una buena alimentación para crecer y poder ser edificados sobre la roca, porque las tempestades van a venir, las malas situaciones van a venir, las circunstancias adversas van a venir, pero únicamente el que construye su casa sobre la roca es el que va a permanecer. No se trata de pasarla bien, se trata de permanecer, de construir nuestra casa sobre la roca. Entonces te dije que debíamos escuchar la palabra de Dios, sí, que ese era el dedo más chico, el anular, que era leer la palabra de Dios, el medio, estudiarlo, el cuarto era memorizar la palabra de Dios, el quinto era meditar en la palabra de Dios y en la palma para poder completar y poder sostener bien esa palabra cuando viene en nuestro corazón, era aplicarla, y eso era lo que finalmente iba a transformar toda nuestra manera de vivir. ¿Dónde se resume todo esto? Bueno, te quiero dejar un pasaje y quizás este sea un buen versículo para que puedas aprender de memoria, para que puedas estudiarlo, para que puedas leerlo, para que puedas meditarlo y para que puedas aplicarlo a tu vida. Dice ahí en Josué 1:8, estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche, para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Esa es la Nueva Traducción Viviente. Y la Reina Valera dice sí, que es otra traducción, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y otra traducción dice: recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. La palabra de Dios puede transformar tu vida, porque esa palabra de Dios es una buena alimentación para tu vida espiritual. Una buena alimentación, y así no te detendrás en tu crecimiento. Queremos caminar hacia el llamado de Dios, queremos seguir creciendo, necesitamos una buena alimentación que viene de la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos tantas gracias porque vos nos enseñaste con tu vida que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de tu boca. Gracias, Señor, porque esa palabra nos puede transformar, porque es una buena alimentación para nuestra vida. Señor, háblanos para poder escuchar. Manda gente que nos pueda hablar de tu palabra. Aun cuando escuchamos en internet, queremos escuchar tu palabra, porque es bueno a nuestros oídos y a nuestro corazón escucharla.
pero también queremos leerla, queremos estudiarla, queremos memorizarla, Señor, y generar un depósito en nuestro corazón de recursos divinos para enfrentar las situaciones adversas, las tentaciones, Señor. Y queremos meditar en ella de día y de noche, como dice Josué 1:8, Señor, para que todo nos salga bien, para que al aplicarla, Señor, podamos ser transformados en toda nuestra manera de vivir. Queremos tener éxito, queremos seguir creciendo, Señor, pero no un éxito a la manera humana, sino éxito en tus propósitos. Ir caminando hacia lo que vos tenés para nosotros, Señor. En el nombre de Jesús oro por cada uno de los que está escuchando, para que pueda tener una buena alimentación espiritual, para que al estudiar tu palabra, al leerla, al escucharla, al meditar en ella, al memorizarla, puedan aplicarla a su vida y ser transformados, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Gracias porque septiembre justamente es el mes de la Biblia. Ese libro tan maravilloso, Señor, que no es solamente un libro, sino que es tu palabra que habla en nuestro corazón. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero oír tu voz sobre todas las voces, sobre las distracciones que hay en mí. Quiero oír tu voz sobre todas las voces, sobre las distracciones que hay en mí. Esperen, no se vayan. Sí, vos, no te vayas. Esperen, esperen, no se vayan. Esperen, no se vayan. Esperen, no se vayan. No te olvides que todos los sábados a las 4:30 está la tarde de juegos con juegos. Super juego. Obvio. Súper divertido, sorteos, una historia súper espectacular, un rincón con grandes desafíos. Etcétera, etcétera, etcétera. No dejes de ser parte, sí, miranos, compartí, invita a tus amigos, Tanto como primos, hermanos. Amiguitos. a tu hermana, Hermanitas. a tu primo, Primitos. a tu perro, El perro. que vea la tarde de juego. Sí. Al verdulero, al heladero. Que lo vea toda la familia porque son parte de esta nueva historia. Acá, todos los sábados, en este canal a las 4:30. En vivo. Nos vemos. Nos vemos, Hasta luego, dale, chao. conectate. Con tu voz, vida das, tus promesas nunca fallan, y tu voz vale más que las riquezas de este mundo. Tu palabra, vida abundante, tu palabra nunca fallará. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra permanecerá. Bueno, y llegamos al final de esta reunión. Qué lindos momentos compartimos y te invitamos, como recién compartíamos la palabra de Dios, a que puedas estudiar la palabra, ¿sí? Estamos teniendo algunos grupos por Zoom, así que si querés sumarte, estás invitado para poder reflexionar y aprender y tener una buena alimentación para nuestra vida espiritual. Así que también te queremos invitar al retiro que tenemos la semana que viene, ¿sí? Que ahí te está apareciendo la imagen en pantallas. Muy bien, y obviamente no te olvides de contactarte con nosotros para poder compartir el retiro. Va a haber varias reuniones, así que aunque no puedas participar de todas, haz el esfuerzo para participar de alguna. Queremos que puedas estar compartiendo con nosotros. Y también me resta decir que agradecemos la generosidad de cada uno de ustedes, de los que siempre dan, y también estamos agradecidos a Dios porque hemos podido dar a otros que están pasando necesidad. Hemos repartido
8 canastas completísimas con un montón de alimentos, gracias también a lo que ustedes dan y a lo que Dios nos va permitiendo seguir avanzando en esto. Así que gracias y bueno, prepárate para el mes que viene para volver a colaborar y bueno, decirte que tengas una hermosa semana y que ha sido un hermoso tiempo el que pudimos compartir hoy. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Pon en mí tu voz, pon en mí tu palabra y que el mundo conozca de tu amor. Tu palabra, vida abundante, tu palabra nunca fallará. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra permanecerá. Las hojas secarán y las flores caerán, mas la palabra de Dios es para siempre. Las hojas secarán y las flores caerán, mas la palabra de Dios es para siempre. Tu palabra, vida abundante, tu palabra nunca fallará. Cielo y tierra pasarán,